estimados estudiantes, muy buenos días. La sesión de hoy es continuación del trabajo en equipo que ustedes han realizado la semana pasada. En esta sesión va a tener como tema central la redacción de párrafos argumentativos sobre las fotografías del autor peruano Mario Testino. Nosotros ya hemos realizado el análisis en parejas del corpus fotográfico que se ha seleccionado para esta sesión. De ese análisis vamos a extraer, vamos a considerar la tesis y la subtesis. Entonces, el propósito de esta sesión consiste en, a partir de lo que ya se analizó, de lo que ya se revisó, vamos a establecer la temática, vamos a establecer los elementos estructurales de esas fotografías, contrastando con nuestras experiencias personales, con nuestro conocimiento de algunos conceptos claves. Vamos a redactar, ¿no? La evidencia es la redacción de 2 párrafos argumentativos. Para ello, hay que considerar que nosotros ya hemos planteado una tesis. Cabe recordar que la tesis tiene una estructura definida que se divide en 3 elementos. El primer elemento es el recurso, el verbo y el aspecto temático. En esta tesis, el uso del plano entero y la composición transmiten una ruptura en los estereotipos sobre los roles de género en la sociedad. Tenemos los 3 elementos. El plano entero y la composición es el recurso, transmiten es el verbo, y una ruptura en los estereotipos sobre los roles de género en la sociedad vendría a ser el aspecto temático. Entonces, nosotros debemos considerar y revisar nuestras tesis de tal manera que tengan esos 3 elementos. El aspecto formal, también llamado recurso, el verbo y obviamente el aspecto temático o también llamado de fondo. Otro elemento que debemos considerar es que las tesis deben ser discutibles. ¿Qué significa que sean discutibles? Significa que esta tesis es una inferencia, se deduce. Yo no puedo afirmar, en este caso, en la imagen que estamos trabajando, no puedo afirmar como tesis que el personaje principal representa una danza, porque eso no es una inferencia. El personaje principal representa una danza, está bailando. Una tesis podría ser que el personaje principal, a través de la danza, representa su cultura o representa la manifestación cultural de su territorio. ¿Okay? Entonces, eso significa que sea discutible. Tiene que partir de una inferencia. Otra cuestión que debemos tener en cuenta revisando nuestras tesis es que deben ser sustentadas en evidencias concretas. También revisemos nuestra tesis y veamos si es una oración. O sea, tenga sujeto, verbo y objeto, y una oración específica y completa. Y finalmente los 2 elementos de forma, el recurso, y de fondo, lo temático. Verificamos que se cuente con estos 4 aspectos, las tesis que ya hemos elaborado, ¿no? Que hemos elaborado en equipos de 2, ¿no? En parejas. Luego de ello, ¿no? Nosotros hemos participado en una tesis y también hemos extraído 2 subtesis. Entonces vamos a argumentar. ¿Qué vamos a argumentar? Vamos a argumentar las subtesis que han planteado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura? Una afirmación, obviamente que es la subtesis, una evidencia, ¿no? Que es una descripción de los elementos que has escogido, y una explicación que viene a ser una inferencia, una interpretación. Y obviamente la conclusión parcial en donde se reafirma, ¿no? La subtesis. Entonces, consideremos que tenemos esta tesis de modelo.
El enfoque y el movimiento revelan una tradición cultural que visibiliza a la mujer. Para eso hay dos subtesis, subtesis 1 y subtesis 2. Vamos a argumentar la subtesis 2. El movimiento denota una costumbre cultural cuya protagonista es la mujer. Ustedes van a argumentar también sus dos subtesis. Para eso tenemos este modelo. Partimos de la afirmación, ¿no? El movimiento denota una costumbre cultural cuyo protagonista es la mujer en la fotografía Danza Garba, India 2018 de Mario Testino. Luego, planteo las evidencias a manera de descripción, ¿no? Explicaré cómo se encuentra el sujeto principal, la obturación de repente, cómo se encuentra el enfoque, el fondo, si tiene algún elemento. Obviamente todo lo que yo describa tiene que tener sentido con la afirmación que he dado. Después de la evidencia, de la descripción, voy a ir al razonamiento o a la explicación, que es una inferencia, una interpretación, ¿no? En esa interpretación yo explicaré que se visibiliza a la mujer. También puedo decir que esa danza es una manera de celebrar a la diosa que cada mujer lleva dentro, que es una identidad plena de sus tradiciones, que refleja, se aprecia a la mujer en su equilibrio del mundo. Hago una explicación interpretativa de los elementos que he encontrado y termino con una conclusión que reafirma mi tesis. Ese es el trabajo que vamos a realizar. Ustedes van a realizar dos argumentos. Tengamos en cuenta, ¿no?, la lista de cotejos, donde debe estar la evidencia, la descripción objetiva, la tesis y la subtesis, obviamente, el recurso técnico que están trabajando, la reflexión, que es la interpretación, la conclusión, el cierre, que las ideas sean coherentes y cohesionadas y que se maneje un lenguaje alturado, convencional y obviamente el respeto de las normas ortográficas. Eso es todo, estimados estudiantes. Recuerden que tenemos que trabajar esos dos argumentos que se presentan el día de mañana. Muchas gracias.